Gracias, presidente. Buenos días, consejero, y agradezco la presencia de todo su equipo hoy aquí. Me gustaría abrir un poco el marco de discusión, ¿no? Porque tengo la sospecha o tengo casi la certeza de que si no el asunto de las vacunas va a monopolizar esto y va a convertirlo en un monocultivo, y creo que hay muchos temas sobre la mesa que merecen nuestra atención. El presidente del Principado ha declarado en los últimos días que no se repetirán en Semana Santa los errores de la Navidad pasada, ¿no? De esta mención a los errores del pasado deducimos, o yo al menos deduzco, que salvar la Navidad para proteger sus aspectos económicos no fue una buena decisión. Me gustaría saber si como consejero usted asume esta visión del presidente. Muchas gracias, señoría, y bienvenido a esta Comisión de Salud. Gracias. En su primera participación. Es muy acertada la visión del presidente y, de hecho, en la última reunión que tuvimos con el Ministerio, los técnicos del Ministerio son de la opinión de que si en Asturias se consolida la tendencia que tenemos ahora y vemos que, como describía antes, se consigue este objetivo de retrasar lo que es el máximo de incidencia de la tercera ola y, sobre todo, no llegar a un máximo tan elevado como con cifras de más de 1.000 personas afectadas por 100.000 habitantes, lo ponen en relación directa con las restricciones que durante las Navidades hicimos en nuestra comunidad. Pensemos que el cierre perimetral autonómico, por ejemplo, lo tenemos puesto sin que haya una solución de continuidad temporal desde octubre, cuando en otros lugares no ha sido así. O pensemos en grandes restricciones que nosotros ya teníamos puestas antes de las Navidades y que algunas comunidades pues las pusieron, bueno, pues, por sus circunstancias locales en las que yo no puedo entrar, pero las pusieron ya en enero, cuando estaban en una situación bastante mala, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo desde fuera los técnicos del Ministerio, que realmente todo este gran pico que se ve en las gráficas de las diferentes comunidades autónomas, que coinciden todos el mismo día, lo ponen en relación directa con una gran interacción social y movilidad durante las fechas navideñas. No en el primer círculo, pero sí en el segundo círculo, en el que se multiplica el número de contactos, ¿no? Y ese fenómeno pues lo ven diferente en Asturias gracias a eso. Por lo tanto, claro que tenemos que aprender de los errores que se han cometido en el pasado y tenemos que ser responsables, ¿no? Y saber que la Semana Santa, que es una época que todos nos gustaría vivir de otra manera, créame que a mí el primero, tenemos que estar muy atentos, porque para esas fechas todavía ni vamos a tener un porcentaje de población vacunada en esos momentos, ni tampoco estamos en condiciones de asegurar que una movilidad aumentada no lleve a una mayor transmisión comunitaria, ¿no?, que es el gran problema. Y, como digo siempre, un aumento de incidencia llegando a los mismos niveles que en otras comunidades autónomas, en Asturias supone mucha más movilidad, muchas más personas que ingresan, un sistema que se satura con menos incidencia y, por supuesto, una mayor mortalidad, que la vamos a ver todavía durante las próximas semanas. Estamos hablándolo, pero vamos a estar sufriéndolo durante bastantes semanas todavía, un gran número de personas que van a fallecer. Sí, aún así me gustaría incidir en este capítulo de restricciones pasadas que hemos vivido, porque aunque usted dice que fueron importantes, quizás no fueron todo lo importantes que deberían, ¿no? Hay un informe del 23 de noviembre de 2020 del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que es la agencia que la Unión Europea destina a combatir las enfermedades infecciosas en Europa, que planteaba 3 medidas centrales, ¿no? La primera era no levantar las restricciones antes de Navidad. La segunda era aumentar la capacidad del test y la tercera era establecer una semana de confinamiento posterior a Navidad. Mi pregunta es si este informe se tuvo en cuenta, como por cierto parece indicar el documento del 25 de noviembre de 2020 del Comité Asesor y de Seguimiento de la COVID-19 en Asturias. ¿Por qué motivo en el Principado se levantaron las restricciones el día 14 de diciembre, es decir, 10 días antes de la Nochebuena? Sí, como le estaba diciendo, efectivamente puede haber unas restricciones, podrían ser incluso mayores, ¿no? A pesar de que nos están haciendo una gran crítica por tener unas restricciones que son quizá las más
duras de España. Claro que se podían haber hecho restricciones mayores, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio es realmente difícil, pero bueno, yo creo que le doy la palabra al director general de Salud Pública y le puede entrar un poco más en el detalle técnico de lo que pregunta. Sí, Rafael Cofiño, director general de Salud Pública. Ciertamente las medidas que de alguna forma eliminan el riesgo o con más probabilidad pueden eliminar el riesgo total son las medidas de confinamiento total y cierre total de la sociedad, ¿no? Esas claramente son las únicas medidas que ahora mismo tenemos hasta garantizar una inmunidad por otros medios. Son las únicas medidas que limitando al máximo la movilidad social o limitando totalmente la interacción disminuyen la transmisión, ¿no? Esto lo vimos muy claramente en la primera oleada. Lo que también sabemos es que, como comentaba el consejero, lo que es necesario es fundamentalmente mantener ese marco de equilibrio, ¿no? El documento que habíamos revisado, que es ese documento de los CDC, de los ECDC y otro documento que se publicaba en Lancet posteriormente, lo que venía a decir es un poco esto, es tratar de mantener ese equilibrio, la apertura lo más retrasada posible, es decir, sí que había dos escenarios que planteaban. Uno era abriendo antes del puente, antes del 7 de diciembre, me parece que comentaba el documento, y otro es con una apertura intermedia que fuera que planteamos nosotros el 14 de diciembre, ¿no? Que es una apertura intermedia con una serie de medidas restrictivas que han sido muy altas comparadas con otras comunidades todavía, ¿no? Y lo que se ha visto es lo que hemos observado siempre, ¿no? Que en el momento que se vuelva a realizar cierta apertura vuelven a incrementar un incremento de casos. Cuando hemos vuelto a tener esa situación de incremento de casos, hemos tenido una medida anticipatoria, que es el tema de establecer medidas con un carácter municipal para poder establecer cuanto antes y de una forma lo más articulado y proporcional posible esas medidas de protección. Pero desde luego que las medidas teóricamente que más disminuirían el riesgo sería un confinamiento total y un cierre total, ¿no? Pero eso sabemos que también tiene un impacto muy fuerte y lo fundamental es buscar este equilibrio y seguir buscando este equilibrio en los meses que nos quedan hasta lograr la inmunidad total de la población. Muchas gracias. Lanzando la mirada hacia el futuro, entonces, este escenario que plantea el presidente Barbón, ¿tenemos alguna estrategia para controlar la circulación de personas de otras comunidades autónomas o de otros países? ¿Y se va a solicitar alguna prueba microbiológica a su llegada a Asturias, pensando en este escenario, finales de marzo, principios de abril? ¿Tienen algo sobre la mesa al respecto? Estamos hablando de marzo o abril. Pues Asturias, la previsión es que sigamos con el cierre perimetral. Si estamos hablando de cómo asegurar el cumplimiento del cierre perimetral, pues vuelvo a explicar lo mismo que le expliqué antes. Las autoridades, las fuerzas de seguridad se lo están tomando suficientemente en serio. Hemos visto controles en los que desgraciadamente en carretera han puesto en riesgo su vida y de hecho recientemente un guardia civil ha perdido su vida en uno de estos controles, ¿no? Por lo tanto, no podemos creer que no se está tomando de una manera con la gravedad que precisa. Nosotros, desde la Consejería, precisamente en diciembre, en los momentos en los que, con los controles que desde el Ministerio se estaba exigiendo, que las personas que vienen desde otros países, sobre todo donde había una nueva variante, una cepa que en aquel momento preocupaba y que ahora con el tiempo vemos que aquella preocupación era bastante bien fundada, se exigía que se hiciera una PCR en origen y nosotros desde aquí a esas personas que venían de Reino Unido, además les hacíamos, después de un tiempo, conscientes de ese posible periodo de ventana que puede existir, les hacíamos otra PCR. Pero yendo más allá, además también nuestro sistema de vigilancia de contactos estrechos, los que, bueno, sobre todo los que conocen muchas personas como rastreadores, se dedicaban a estar en contacto con esas personas, tanto las que venían de Reino Unido como las que venían de otras partes de España, en las que también había una incidencia mayor que en Asturias y por lo tanto nos preocupaba. Un seguimiento, un acompañamiento, preguntándoles, haciéndoles entrevistas telefónicas sobre la posibilidad de existencia de síntomas y
compartiendo con ellos la necesidad de que hasta que todo esto se considerara su estancia aquí más segura, pues tuvieran una restricción social, ¿no? Por lo tanto, no sería un error basarse únicamente en hacer pruebas, sino que todo esto que estoy describiendo es muy importante, ¿no? Yo creo que así se hizo y en el futuro, como usted pide, estrategias de este tipo creemos que serán necesarias también. Muchas gracias. Me gustaría atender un poco ahora el asunto de las patologías no COVID, ¿no? Que a veces son un poco las grandes perdedoras de este dramático año que llevamos viviendo, ¿no? Todos entendemos que la inversión de recursos en el control de la pandemia ha repercutido necesariamente en el manejo de otras enfermedades, ¿no? Entonces me gustaría plantear una pregunta más general, que sería si hay algún plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas y de consulta, que bueno, todos sabemos que no es un problema propio de Asturias, es un problema propio del sistema público, seguramente en cualquier país del mundo, pero eran ya un problema antes de la pandemia. Y luego me gustaría hacer una pregunta más concreta referida al ámbito de la salud mental, ¿no? Porque, y esta es una opinión personalísima que no tienen por qué compartir conmigo, pero bueno, yo creo que seguramente se está viviendo una pandemia dentro de la pandemia, que es el espectro de dolencias vinculadas a la salud mental que está causando la COVID, ¿no? Y quería preguntarle si la dotación, el dato que yo manejo, tomado del SESPA directamente, es que en septiembre de 2020 había 67 psicólogos clínicos y había la promesa de la incorporación de otros 3 previstos en salud mental 1, atención primaria 4 y atención primaria 5. ¿Considera el SESPA que este es un tejido humano lo suficientemente robusto para atender a esta pandemia dentro de la pandemia, que creo que es las dolencias del ámbito de lo mental, ¿no? Muchas gracias. Sí, ahora mismo le responde la directora gerente del SESPA. Únicamente comentarle que sí, tal y como usted, el diagnóstico que hace es correcto. La pandemia ha afectado, no solo en España, en todos los países, y está afectando y afectará todavía durante bastante tiempo a las personas que tienen otra serie de problemas de salud por diferentes cuestiones, directa o indirectamente. Eso es cierto. Nos hemos adaptado a la nueva situación en el servicio de salud, como le va a detallar ahora la gerente del SESPA, pero puedo decirle como conclusión que probablemente con algo de la envergadura que tiene esta pandemia, toda adaptación que hagamos nunca sea suficiente para paliarlo. No podremos decir nunca que no consigamos que no afecte. Afectará. Lo que tenemos que hacer es minimizar este efecto de la pandemia sobre las personas que tienen otras patologías. Concepción Saavedra, directora gerente del Servicio de Salud. Bueno, sí, nos preocupa muchísimo, ¿no?, la lista de espera, pero no solo por la lista de espera, sino por las personas que están dentro, incluso gente que no está en lista de espera con patologías crónicas y que hacen un seguimiento por atención primaria. O sea, nos preocupan todos los pacientes no COVID, pero sí es verdad que hay varios factores que han influido, ¿no? Por supuesto la COVID, ¿no? Por supuesto el hecho de que tengamos que utilizar camas y profesionales para atender la COVID nos impidió realizar algún otro tipo de actividad. En todo momento hemos mantenido la actividad urgente, no demorable, preferente. Incluso hemos aumentado la actividad. Se ve claramente en los datos que nosotros durante la primera ola hubo un descenso de actividad con respecto al año anterior, pero es verdad que en el momento que dejó de haber esa incidencia tan alta de COVID, aumentamos de forma importante la actividad, el resto de actividad en el servicio de salud, de manera que a final de año ese descenso de actividad con respecto al año anterior es mucho menor, lo que quiere decir que hemos recuperado en cierta manera en aquellos meses que nos permitió recuperado la actividad. Para ello, a pesar de las vacaciones, como entenderá, hemos mantenido la plantilla, el refuerzo de plantilla contratado en relación al COVID, se ha mantenido fuera de los periodos de COVID, precisamente para la recuperación de esa actividad lo más rápido posible, ¿no? Tenemos en mente, como hicimos durante estos meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre, donde se intentó ir recuperando más actividad, como le digo, mantener esa contratación de profesionales, no por el COVID, sino por, digamos, esa recuperación de las listas de espera. Ir incrementando la actividad quirúrgica, tanto en periodo de mañana, ¿no?, con la máxima optimización de nuestros recursos, incluso también en técnicas, sino también con planes especiales de tarde, que están funcionando, a pesar de la COVID. Ahora mismo hay planes especiales, por ejemplo, de oftalmología en el UCA. Quiero decir, todo lo que podemos hacer fuera de la COVID lo estamos haciendo.
Vamos a mantener otro tipo de consultas, o sea, hubo también un importante número de consultas sucesivas durante la COVID, incluso más, se notó una diferencia mucho menor con las primeras, y eso fue debido también a la diferente forma de hacerlo en relación a la actividad telefónica. Nosotros no entendemos que eso cambie, o sea, la relación médico-paciente tiene que ser presencial, pero es verdad que la atención telefónica ha llegado y probablemente no solo eso, sino la videollamada puede tener un sentido para seguimiento de pacientes, ¿no? Para lo que es, ¿no? Que es ver si un paciente pues evoluciona bien con un tratamiento, si hay que cambiar algo, que no requiera una actividad presencial como tal. Hemos establecido también las consultas virtuales colaborativas, que es la relación entre el médico de primaria y el médico de atención hospitalaria para también la atención de determinados pacientes sin necesidad de que tengan que ir al hospital, sino que se resuelvan en primaria. Y hemos también, vamos a mantener también, una vez que esto vaya un poco mejor en cuanto a la incidencia, el tema de la derivación a hospitales concertados o privados, ¿no? Si hay un acuerdo determinado para ello. Entendemos que una vez que esto termine, a pesar de que sí entendemos que nuestros profesionales están muy cansados y que quizá haya que dar un periodo para que puedan recuperar un poco, digamos, toda esta situación que han vivido, esta tensión, sí es verdad que empezamos, bueno, iba a decir poner la máquina a tope, pero es así, o sea, tanto a nivel de nuestros quirófanos y consultas como por la tarde, como también en relación a los concertados y derivados y cualquier otro tipo de actividad. Pero también nos preocupa todo el tema... Ay, siempre me toca a mí. Todo el tema de la cronicidad, en el sentido de que estamos poniendo en marcha un plan de cronicidad con atención primaria, con enfermería también, sobre todo atención primaria, para ir recuperando, digamos, todo ese control de pacientes que no están en esas listas de espera, pero que realmente tiene que haber un seguimiento por parte del servicio de salud. Y la otra pregunta en relación a salud mental, tiene razón, o sea, teníamos 67, nuestro compromiso fueron 70. Creo que, no sé si se han contratado los 3 o 1 por un tema del propio equipo de salud mental, no se llegó a contratar. Sí es verdad que sabe que hemos puesto en marcha un programa durante la pandemia y sigue estando ahí, que es el Psicovid. Seguimos teniendo nuestros criterios de esta atención primaria, psicólogos que están en los equipos de salud mental para estos pacientes, y sí creo que hay que ir reforzando, tanto desde nuestro programa, que estamos hablando de la pandemia dentro de los centros de salud mental, como también dentro de nuestro programa de psicólogos en atención primaria. Creo que debemos ir aumentando nuestra plantilla de psicólogos, tanto en esos dos programas, digamos, ¿no? Creo que es importante no medicalizar a la población, pero hay situaciones que sí requieren una atención psicológica. Muchísimas gracias, reitero, y les deseo de verdad mucha suerte, porque en este tema su suerte es la nuestra.